Déjenme darle la bienvenida a la doctora Eugenia Chávez, especialista en foniatría y audiología, directora del Centro de Foniatría y Audiología, con este tema de, ay, que está fuerte, ¿verdad, querida Eugenia? Las complicaciones en la comunicación tras haber enfermado de COVID-19. Hay gente que le cuesta trabajo empezar a hablar, que se cansa mucho, muchas cosas que tú como especialista en foniatría nos vas a ayudar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar contigo y con tu audiencia. Es un gusto poder platicar de estos temas que son tan trascendentales para todo el público. Eso es importantísimo. Oye, ¿qué has visto tú en tu consulta acerca de los problemas post-COVID? Sí, aquí tenemos que tener en cuenta que el SARS-CoV-2 es un coronavirus que ingresa muchas veces por nariz y nos puede dar aumento de problemas del fondo alérgico de muchos pacientes, o sea, que los pacientes se pueden quedar hablando gangoso, además de tener problemas de olfato a largo plazo. El otro problema como complicación de la enfermedad COVID-19 es que la garganta puede quedarse con irritaciones, por ejemplo, presencia de flema o Ujú. garganta enrojecida. Un problema muy frecuente de complicaciones de la enfermedad son los problemas de oídos, como es el acúfeno, zumbido o tinnitus, que muchas veces queda como producto, por un lado, de la inflamación de la nariz y por otro lado, de la inflamación de la trompa de Eustaquio, que es un canalito que va de la nariz al oído. Y esto también Sí. nos puede ocasionar mareos. Entonces, todas estas son complicaciones que pueden quedar después de la COVID-19. Además, que grandes problemas nos puede dejar este coronavirus a nivel de nuestra laringe, que nuestra laringe, como sabemos, es la encargada de dos funciones básicas. Una, el tragar alimentos, que viene atrás de las cuerdas vocales, y el poder hablar con las cuerdas vocales. Toda esta inflamación que nos provoca el COVID a largo plazo por el coronavirus nos da inflamaciones, por lo cual nos cuesta trabajo a veces pasar alimentos, pero aparte nos podemos quedar roncos. Eso es una A ver, complicación importante. bien, ¿sabes qué he notado de mucha gente, querida Eugenia, que sienten que están pasando mucho moco por detrás de la garganta, entonces se la pasan haciendo así como para tratar de limpiar eso, o sea, queda como una inflamación de las mucosas. Sí, exactamente, tienes toda la razón, Etel, porque al inflamarse la nariz y el paso de la nariz a la garganta, que también pueden ser los senos paranasales, que son pequeños espacios que hay en nuestra cara, entonces se produce más moco y ese moco va a desembocar en nuestras cuerdas vocales y la gente automáticamente, por reflejo, empieza a tratar de aclararse la voz con el famoso Ujú. carraspeo. Pero hay otro tema muy importante que tiene que ver con esto mismo, y es que el coronavirus SARS-CoV-2 se va también al aparato digestivo, a lo que es el esófago, el estómago y el intestino, y empieza a provocar problemas, aunque muchas veces la persona no lo nota, de reflujo. Y el reflujo, que es ácido que sube a nuestras cuerdas vocales, Sí. nos ayuda a tener esa sensación de algo que está obstruyendo el poder hablar bien, el poder tragar y la presencia de moco espeso. De moco. Es que aquí es importante mencionar que este ácido que normalmente está en el estómago sube al esófago y el esófago tiene esas características de tejido como para no sufrir las quemaduras, como tiene el estómago. Entonces sufre la quemadura, sufre inflamación el esófago y empieza a producir moco como un sistema de defensa. Y Por eso mucha totalmente, gente que tiene, ¿no? Mucha gente que tiene reflujo empieza con demasiado moco porque el tejido no está acostumbrado a la acidez. sí, tienes toda la razón, Ethel, en el sentido de que nuestro estómago es el tejido que va a tener ácido y que a veces también tiene bilis, pero el esófago y Ujú. menos la laringe, que es lo que Uh, está aquí en sí. nuestro cuello, no son tejidos que estén acostumbrados a este tipo de influencias. Muchas veces las personas piensan que el reflujo, ellos tienen que sentir como que se les regresa la comida o se les regresa ácido, y no es así. Muchas veces son reflujos que salen como vaporcitos,
producto de problemas tanto intestinales como gástricos, que solamente empiezan a irritar la parte donde pasa el alimento y por eso es que hay más flemas. Entonces el reflujo, nosotros cuando hacemos endoscopía de cuerdas vocales, nos damos cuenta que hay inflamaciones que son las que están hablando de un reflujo asintomático o silencioso, como lo hemos llamado. Y muy importante es que las personas que han sufrido COVID-19 tengan en cuenta que la alimentación es muy importante y también que muchas veces los médicos recomendamos el tener una flora intestinal adecuada porque el coronavirus arrasa con todas las bacterias, porque se vuelve el virus que va a colonizar. Que predomina. Va a colonizar a nuestro intestino y entonces toda esta pequeña colitis, que es una disbiosis de la flora intestinal, porque todos debemos de tener bichitos buenos, no bichitos malos, sí. Entonces vienen otro tipo de problemas que no nos ayudan a tener una buena recuperación de la COVID-19. ¿Qué decir aparte en la comunicación? Pues aparte de la voz que se puede volver ronca o se puede volver brillante sin llegar a la ronquera, pero que también a veces no podemos emitir tonos agudos o tonos graves como acostumbrábamos. O sea, sí se ve alterado esto, que vamos a una pausa y regresamos con esto, querida Eugenia Chávez, en un momentito aquí en Bien y Saludable. No se vaya, que volvemos rapidísimo. Estoy platicando con la doctora Eugenia Chávez, especialista en foniatría y audiología, acerca de todas las complicaciones después de tener COVID, así de simple. Comentabas, querida Eugenia, que queda mucha gente con la sensación de moco como gangosa porque hay moco detrás de su garganta que impide que el aire que normalmente usamos para comunicarnos no jale bien, pues, ¿no? También quedan muchos problemas intestinales, gastrointestinales, que también podrían estar ocasionando, mucha gente tiene gastritis, que esto también sería el reflujo, que sería un tema de irritación en todo el aparato específico de la voz. Sí, exactamente, Etel, es muy importante que todos los enfermos que han tenido esta situación de COVID-19 estén atentos a que todas sus funciones, tanto auditiva de oír, respiratoria nasal, la garganta, la voz, la deglución, o sea, el tragado y la respiración, vuelvan a ser como antes, porque sabemos que el SARS-CoV-2 también nos da problemas a nivel de bronquios, de tráquea y, por supuesto, de pulmones. Muchas personas que han tenido esta enfermedad consideran que no es necesario checar los pulmones porque su oxigenación estuvo adecuada. Sin embargo, en lo que vemos los especialistas de vías respiratorias de complicaciones, sí es importante checar con una tomografía de pulmones, ver que todo haya quedado bien, porque sobre todo los profesionales de la voz se ven mermados en sus actividades respiratorias y de voz al no tener un perfecto aporte respiratorio, por eso damos rehabilitación respiratoria. Y una cosa fundamental es que no hay que olvidar que este coronavirus también nos ataca el sistema nervioso y el sistema neurovegetativo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces estamos muy cansados y nuestros pulmones están perfectos, o muchas veces tenemos dolores musculares inexplicables, o lo que es peor, que puede degenerar todo en un problema cardiovascular que nos lleva a un síndrome que conocemos como disautonomía. Es muy importante que la gente vuelva a tener todas sus funciones bien organizadas o acudir con su médico para que ya con detalle se hagan las pruebas necesarias y se dé el tratamiento y la rehabilitación adecuada. No confiarse. Sí. Es un coronavirus que ataca a todo el organismo. Y la comunicación humana se ve muy, muy afectada por todo esto. Que justo es lo que te iba a preguntar. Dame algunos datos, tal vez los principales de arriba hacia abajo, querida Eugenia, para que la gente sepa cuándo buscar ayuda de un profesional como tú. Porque no necesariamente profesionales de la voz, ¿no? Y totalmente, es para cualquier persona. Primero, que no respire por la nariz bien y la voz esté gangosa. Segundo, que haya gran cantidad de moco que sienten que va bajando de la nariz a la garganta. Tercero,
que al pasar alimentos no sea muy fácil como era antes y que la voz haya tenido cambios. Cuarto, que se sientan cansados y como que el aire no les alcanza y al subir escaleras están mal. Y quinto, que si hay algún problema de fatiga que antes no había, en problemas, digamos, en actividades mentales, intelectuales o en sus actividades familiares diarias, que eso nos indica que puede haber un problema del sistema nervioso central. Y por último, muy importante es que su corazón esté siempre bien y que no vayan a tener pequeños desmayos o desvanecimientos que nos lleven a una disautonomía que sí está pasando mucho. Sí. Brevemente, ¿cómo podrías ayudarnos? ¿Qué tipo de terapia o qué acciones nos puedes ayudar para mejorar toda esta sintomatología que has referido, principalmente con la voz y con el aparato de la comunicación, ¿no? Y la nariz es muy importante hacer una pequeña rehabilitación, tapando un lado de la nariz, se inhala en forma profunda el olor de los cítricos, por ejemplo, naranja, toronja, limón, mandarina, ¿sí? Después de la otra narina, dejamos pasar 2 minutos y después pueden hacer esa misma inhalación con agua salada, pero con mucha sal, y lo mismo después con agua azucarada o también después con un poco de alcohol, o sea, inhalar el alcohol profundamente. Eso lo que hace es que nuestra nariz entre en rehabilitación para evitar que tengamos más problema. Para las secreciones lo que podemos hacer es muy sencillo, hacer una nebulización y si no tenemos aparato que es el nebulizador, entonces pues con un utensilio con agua hirviendo podemos inhalar esa agua hirviendo fuera del, por supuesto fuera del fuego, para Sí, que sí, ese sí, por vapor favor. pique bien. Y se pueden hacer también gargaritas con una cucharadita de bicarbonato y media taza de agua tibia, porque el bicarbonato lo que hace es quitar toda la acidez que puede haber en nuestra garganta. Para la situación especial de su voz, pueden hacer ejercicios como la M boca cerrada, como por ejemplo en tono medio, después hacer tonos agudos que todos tenemos, o tonos graves, y hacer muchos ejercicios de respiración. Se pueden hacer ejercicios de respiración simplemente tomando el aire por la nariz y sacándolo por la boca, pero tratando de resistir lo más posible en esta forma. Como si hicieras pequeñito la forma de salida, ¿no? Dime una cosa, querida Eugenia, porque nos vamos a tener que ir, pero para contactarte y obviamente el tratamiento va a ser dependiendo la sintomatología que tengan dirigida por un especialista como tú. Por favor, tengan mucho cuidado con las cosas. Hay cosas que no puede hacer usted sin la guía de un líder como puede ser la doctora Eugenia Chávez. ¿Dónde te encontramos, querida Eugenia? Sí, mi página es centrodefoniatría.com, mi correo eugeniachavez@hotmail.com y mis redes sociales en Facebook, Centro de Foniatría o doctora Rosa Eugenia Chávez, igual en Instagram y Twitter, @dra de la voz. Y estoy a la orden para toda la audiencia y síganse cuidando mucho, ya saben, cubrebocas, careta y para los que tenemos que estar con mucha gente. Te agradezco muchísimo y por favor Un escriban placer. porque en esta pandemia todos estamos muy Así es. atentos a que la población salga Todos adelante. estamos. Querida doctora, muchísimas gracias.